Bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, el espacio que pretende hacer de la medicina preventiva la medicina que cada uno de ustedes ejerza. Prevenir y no tener que lamentar. Yo soy Nery Esteves y para mí es un honor, un privilegio que nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia. Últimamente, en estos días, la prensa ha estado muy agitada y con noticias muy tristes, y es el fallecimiento de dos jóvenes en la flor de la edad, con 20 y pico de años, que lamentablemente fallecieron, y el diagnóstico que se ha dado es el de infartos. Nos unimos al dolor de la familia y les pedimos al Señor que les dé resignación, porque yo no me imagino lo que significa perder unos hijos y sobre todo a tan temprana edad. La ley de la vida es que los hijos tengamos que cuidar y enterrar a los padres y no todo lo contrario. Desde nuestra alma y nuestro corazón les acompañamos en su dolor. Y el arte de curar siempre con la actitud y el compromiso de tratar de prevenir antes que lamentar, como dijimos en la introducción. Tenemos hoy una invitada que es la invitada perfecta para el momento y la situación. Ella es cardióloga, electrofisióloga, ya es miembro de la familia del arte de curar porque estuvo aquí con nosotros una vez. Estamos hablando de la doctora Laiden Suárez Fuster, la cual va a hablar con nosotros sobre esta y otras situaciones que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares. Bienvenida, Laiden, bienvenida, mi hija, a este tu programa, El Arte de Curar. Gracias, qué bueno estar con usted y con todos ustedes compartiendo este espacio tan precioso de la prevención, me encanta. Héctor Armando, por compromisos ya inherentes a su ejercicio profesional, como tú sabes, no está aquí hoy, pero también te da la bienvenida y te manda todo su afecto. Un abrazo para mi querido amigo y hermano, Héctor. Laiden, vamos a entrar inmediatamente en materia porque realmente hay mucho de qué hablar. Si bien es cierto que cada vez son más jóvenes las personas que están sufriendo de las llamadas enfermedades del corazón, esta noticia que se sucedieron con 2 o 3 días de diferencia de la muerte de dos jóvenes, muy jóvenes, menos de 25 años cada una, nos dan un poco de luz tú como profesional de la cardiología con vasta experiencia, no porque te seas vieja, sino porque te graduaste muy joven, por favor. Bien, primero que nada, de nuevo me uno al dolor de los familiares que están pasando por esta situación. La muerte de una persona joven en cualquiera de las circunstancias nunca es un escenario que nosotros queremos estar compartiendo. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Es primero que el cáncer, primero que los accidentes de tránsito, primero que las infecciones, es la principal causa de muerte. Sin embargo, en la prensa se ha catalogado como infarto la causa de la muerte de estos jóvenes. Y creo que hemos sido un poquito precoz a la hora de decir que esta fue la causa real, porque para hablar de infarto debemos de tener un diagnóstico histopatológico, un análisis forense de la causa de muerte de estas personas. A pesar de que la muerte súbita, que es el nombre correcto que se le da, cuando una persona sana o aparentemente sana fallece de manera inesperada, la principal causa es la enfermedad cardiovascular, suele ser. Sin embargo, no es la única causa. Y en jóvenes se deben de descartar condiciones genéticas, condiciones que traemos desde el nacimiento, que puedan provocar arritmias que pueden ser fatales. Y la importancia de esto es porque si estas personas se le practica una necropsia y se determina que realmente no fue un infarto y hay una situación genética subyacente, los miembros de esta familia deben ser todos evaluados inmediatamente para tomar medidas preventivas y que esto no se vuelva a repetir en ningún miembro de la familia.
Es ahí la importancia de tener realmente un diagnóstico patológico de la causa de estos jóvenes. No toda muerte súbita es un infarto. Tenemos que ser muy enfáticos en esto. No toda muerte súbita es un infarto. Por lo tanto, hay que motivar a que los análisis pertinentes sean realizados y los diagnósticos sean dados en la medida de lo posible. Como tú has hecho énfasis en las causas familiares, en que uno de los factores de riesgo podría ser la herencia, ¿tú recomiendas a los familiares de estas dos jóvenes que hagan qué en cuanto al cuidado ahora de ellos para prevenir enfermedad, otras muertes súbitas? No solamente ellos, sino los familiares cercanos, quienes deberían entonces buscar ayuda profesional para ver y descartar o no el componente genético. Así es. Estos miembros de estas familias deben ser evaluados por un cardiólogo, comenzando con los hermanos de las personas fallecidas, los padres, los tíos, y si los abuelos están vivos, pues los abuelos también. Deben ser todos evaluados desde el punto de vista cardiovascular. Una evaluación exhaustiva que incluya un electrocardiograma, un ecocardiograma y otros estudios de imágenes. Muchas veces hasta se suele solicitar resonancia magnética cardíaca para evaluar si hay algún trastorno a nivel del músculo del corazón y descartar que haya una condición que haya sido pasada de generación en generación y que esto pueda ser una causa subyacente, porque lamentablemente muchas veces el primer síntoma de una condición cardiovascular, el primer signo de una condición cardiovascular es la muerte súbita. En este caso no pudo ser recuperada, pero hay muertes súbitas que sí pueden ser recuperadas en caso de que ocurra un escenario en donde el paciente reciba resucitación cardiopulmonar. Aunque puede ser una muerte súbita que no dé señales, ¿cuáles podrían ser síntomas de alarma para que una persona de la familia del arte de curar, ya saliéndonos de la parte de la familia de las dos personas que partieron a la derecha del padre, deberían tener en cuenta? Que dijera, yo puedo estar dentro del grupo de personas que, como tú bien dijiste, pertenece al grupo de los que podrían ser candidatos a tener problemas cardiovasculares. Muy bien. Es muy interesante que me haya preguntado eso. Primero, las personas que tienen desmayos a repetición tienen que ser evaluadas de manera puntual. Número dos, las personas que refieren o presentan episodios de taquicardias o palpitaciones, como le dicen las personas, de manera recurrente, sobre todo cuando estas taquicardias van asociadas a otros síntomas, como por ejemplo mareos, sudoración, dolor a nivel del pecho, sensación de que se va a caer si no se sostiene. Personas, por ejemplo, que ya tengan historia familiar de una muerte temprana, por ejemplo, familiares que hayan fallecido antes de los 50 años sin una causa explicable. Otros síntomas que pueden referir es la sensación de falta de aire al caminar o la progresión de la falta de aire en la realización de actividades cotidianas. Por ejemplo, yo tengo pacientes que llegan y me dicen, doctora, cuando yo me estoy vistiendo por la mañana, me tengo que sentar porque me falta el aire. O cuando, por ejemplo, tengo mujeres que me dicen, yo suapeando la casa, ya no puedo suapear ni siquiera la sala, me tengo que sentar. Y antes yo suapeaba la casa completa. Estoy poniendo un contexto de las rutinas, de lo que nosotros hacemos de manera cotidiana, porque si yo me llega un paciente y me dice, doctora, yo me sofoco cuando subo 4 pisos de escalera. Todo el mundo se sofoca cuando sube 4 pisos de escalera, a menos que esto sea una actividad que antes no le provocaba eso. ¿De acuerdo? Entonces, a estas son las cosas que hay que ponerle atención. Si usted tiene esto, llame a su cardiólogo, haga una cita, haga una evaluación y realmente esté frontal y sincero con el cardiólogo. Y estamos conversando con la doctora Laiden Suárez Fuster de MedicalNet. Durante todo el programa
Durante este segmento me he estado poniendo su teléfono y sus redes sociales donde ustedes pueden comunicarse con ella. Estamos hablando sobre las enfermedades cardiovasculares, las cuales son la primera causa de muerte en toda la Tierra y a propósito de la muerte de infartos en jóvenes. Regresamos después de la pausa con la doctora Fuster y con la pregunta, porque hablaste de algo que no quiero que se nos olvide y fue la taquicardia. Algunas personas, y por ejemplo a mí me pasaba durante la pandemia y después de la pandemia, hubo un tiempito que me daban yo me acostaba muy bien tranquila y me despertaba como con taquicardia. Con eso, o sea, de repente uno tranquilito durmiendo y me despertaba con taquicardia. No se vayan, regresamos con la doctora Laiden Suárez Fuster después de la pausa. Gracias, muchísimas gracias por quedarse con nosotros después de la pausa comercial. Estamos conversando con la doctora Laiden Suárez Fuster del Medicarnet sobre las enfermedades cardiovasculares y sobre todo de los infartos. Y dejamos una pregunta, Laiden, antes de ir a la pausa, y es el asunto de que a veces nos dan taquicardias mientras dormimos y nos despertamos como así, con esas palpitaciones, como uno le llama. Bien, vamos a diferenciar lo que es una taquicardia de una palpitación. La palpitación es esa sensación de que sentimos los latidos del corazón que no necesariamente van rápidos, simplemente a veces nos sentimos que el corazón late. Cuando tomamos las pulsaciones, la frecuencia cardíaca está dentro de límites normales. La taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, que muchas veces se puede sentir o no se puede sentir. Ahora bien, hay personas que sí, que durante el descanso, cuando están acostados en la cama, sobre todo cuando se ponen de ladito, me dice, doctora, yo no puedo estar porque se me va a salir el corazón por la boca, y tienen que incorporarse. Esto hay que evaluarlo en cada contexto en particular. Puede ser un signo de que haya alguna condición, por ejemplo, los trastornos de tiroides pueden dar un poquito de palpitaciones, los trastornos metabólicos también. Las personas, por ejemplo, que tienen problemas con la presión, si la presión está descontrolada también pueden tener este tipo de sensación. Ahora bien, muchas veces en personas completamente con corazón normal, estructuralmente normal, después que se ha realizado una evaluación cardiovascular seria, las palpitaciones pueden ser signo, por ejemplo, de mucho estrés, de alto consumo de cafeína. Puede ser también un efecto de la deshidratación, del consumo de alcohol. O sea, puede tener muchas aristas, pero todas palpitaciones deben ser evaluadas. O sea, no debe ser discriminada. Su recomendación es que si sucede más de una o dos veces en un contexto inusual, debe de ir al médico. Debe de buscar ayuda profesional. Doctora, vamos a seguir con los infartos. ¿Cuántos tipos de infartos existen? Bien, la palabra infarto lo que significa es la muerte de un tejido, la muerte de la parte de un órgano que puede ser total o parcial. Y esto ocurre cuando la sangre no llega de manera eficaz para aportar el oxígeno que necesita ese tejido para vivir. El infarto, sobre todo, vamos a hablar el infarto puede ocurrir en cualquier órgano. Si yo le limito el flujo de sangre al cerebro, puedo tener un infarto cerebral. Si le limito el flujo de sangre a un riñón, puedo tener un infarto renal. Y así sucesivamente. Vamos a hablar del infarto al corazón. Y el infarto al corazón ocurre cuando hay una oclusión, hay un taponamiento de una de las arterias que alimenta el músculo del corazón, que puede ser total o parcial. Y puede ser ya sea por una plaquita de grasa que está tapando la arteria, que ocurre en los pacientes cuando tienen mucho colesterol o tienen el colesterol alto, o puede ser un coágulo de sangre que ha ocluido de manera aguda, de manera rápida la arteria y evita el paso de la sangre. Entonces, el infarto al miocardio ocurre cuando hay esa oclusión y si esa arteria no se destapa a tiempo, es decir, el paciente no llega a tiempo al médico para que se le realice un cateterismo cardíaco y poder abrir esa arteria, entonces esa parte del corazón muere y ese músculo se afecta.
Si es una porción muy grande, pues el paciente puede morir. O sea que el infarto al miocardio es lo que puede llevar a un cateterismo. Así es. Y ya que usted habla y trae el término, lo teníamos para más adelante, pero ¿qué es un cateterismo? ¿En qué consiste este procedimiento? ¿Y cuáles podrían ser los efectos en el corto, largo y mediano plazo en el paciente? Muy bien. El cateterismo es un procedimiento invasivo donde utilizando un abordaje, puede ser por una arteria de aquí de la mano o por una arteria de la pierna, nosotros llevamos unos tubitos hacia las arterias que alimentan el corazón con fines, número uno, de diagnosticar. Se inyecta un medio de contraste para ver la arteria, la dimensión de la arteria, y si hay una oclusión, pues entonces poner una mallita que se llama stent y abrir esta arteria. ¿De acuerdo? Esto se hace en pacientes que hacen dolores de pecho a repetición o que llegan ya a la emergencia o a la consulta con datos electrocardiográficos de que puede haber una enfermedad arterial coronaria y que debe de ser sometido a este procedimiento. Es un procedimiento que puede ser tanto diagnóstico como terapéutico, ¿de acuerdo? Pacientes que van a cateterismo y no le ponen stent. Hay otros pacientes que van a cateterismo y se le colocan uno o más stents. Ahora bien, el paciente que se le coloca un stent es un paciente, número uno, ya es un paciente enfermo, es un enfermo cardiovascular que requiere medicación por el resto de su vida. Oigan bien, por el resto de su vida. Cuando usted se le coloca un stent, normalmente usted va a tener que estar tomando medicamentos, uno o dos medicamentos mínimo, por el resto de su vida para evitar que esta mallita se ocluya. Muchas veces los pacientes piensan, me pusieron un stent, me curé. No, usted no está curado, usted está tratado, pero eso no se cura. ¿De acuerdo? Y en eso tenemos que ser muy claros. O sea que una cosa es la curación y otra cosa es estar en tratamiento. El tratamiento que en este caso dice usted, doctora, que es de por vida. ¿Cómo cambia la vida de una persona después de un infarto? Depende de la persona y depende del cambio que quiera hacer y depende también qué tan grande haya sido un infarto. Hay infartos que lamentablemente postran a los pacientes en cama, hacen un daño tan extraordinario a nivel del corazón, que es un paciente que muchas veces llega a etapas terminales de lo que se conoce como insuficiencia cardíaca y sin un trasplante cardíaco pues no pueden vivir. La calidad de vida disminuye, son pacientes que están polimedicados, es decir, tienen que estar tomando 4, 5, 6, 7 pastillas al día por el resto de su vida. Muchos pacientes requieren el implante de dispositivos para ayudar a que ese corazón vuelva a tener un poco más de fuerza. Pacientes que muchas veces quedan con un daño tan importante que no pueden hacer las actividades que usted y yo hacemos de manera habitual, por ejemplo, correr, caminar, son pacientes que quedan con un daño bastante grande. Pacientes que, por ejemplo, tienen un infarto, se sienten bien y creen que la vida puede continuar tal cual la llevaban, sin tomar en cuenta que hay que hacer modificaciones drásticas y dramáticas en el estilo de vida, porque el infarto puede repetir. Esto no es once in a lifetime. Si usted no se cuida después de un infarto o después de un preinfarto, como le dicen las personas, usted lo va a hacer, usted lo va a repetir. Es una bomba de tiempo y esto es algo que debemos de llevar a la casa. Doctora, últimamente los infartos han aumentado de manera vertiginosa, sobre todo después de la pandemia. Y en el próximo segmento vamos a hablar, porque en este nos quedan 3 minutos nada más y le vamos a hacer una pregunta relacionada, porque ya vamos a tomar en los próximos 2 segmentos que nos quedan en el arte de curar, el tema de los infartos y la campaña de desinformación que están llevando a cabo los antivacunas, cómo están relacionando de una manera irresponsable, y lo siento, no me importa los ataques ni nada de eso, porque todos, las personas ya de mi edad sabemos cuántas vidas han salvado las vacunas, nuestros niños, nuestros nietos, nuestros familiares, las vacunas, cuántas enfermedades se han erradicado de la faz de la tierra,
y que ahora están volviendo de nuevo después de estas campañas de búsqueda de like y búsquedas de cámara y de sonido sobre el asunto de los antivacunas. Antes de ir, como le decía, a ese tema, porque los 2 segmentos que vienen lo dedicaremos a eso y ya y a los tratamientos específicos y las recomendaciones para prevenir, ¿cuáles son las personas más propensas? ¿Cuáles son los factores y los grupos de riesgos para sufrir de infartos? En primer lugar, vamos a tomar en cuenta, hay factores modificables y no modificables. Los hombres son más propensos a la enfermedad cardiovascular más temprano que las mujeres. Ya a partir de los 60 a 65 años el riesgo se iguala. Número 2, pacientes con historia familiar importante de enfermedad cardiovascular. Estos son factores que no se pueden modificar: la edad, el sexo, la historia familiar. Factores modificables: si usted es obeso, si usted fuma, si usted tiene una vida sedentaria, si usted no se para ni siquiera a caminar una vez a la semana. Y sedentarismo incluye el hecho de que usted no tiene un régimen de ejercicio. No es de que yo me paso el día entero caminando en la casa. No, eso no es ejercicio. Ejercicio es tener un régimen fijo y regular de ejercicio. Número 3, si fuma, y para fumar estoy hablando cigarrillo, tabaco, vape, IQ, juca, cualquier cosa que emita humo, usted está en riesgo para enfermedades cardiovasculares. Y además de eso, si ya ha presentado algún evento cardiovascular a temprana edad. En este tiempo se nos terminó, en este segmento, perdón, se nos terminó el tiempo. Estamos hablando con la doctora Layden Suárez Fuster sobre todo lo que tiene que ver con los infartos, estos infartos que se están presentando a temprana edad, cómo las enfermedades cardiovasculares se han convertido en la primer causa de muerte en la Tierra, qué debemos de hacer para prevenirlos. Y en el segmento que viene vamos a hablar sobre cómo hablamos de la campaña de desinformación que quieren relacionar las vacunas y los infartos. No se vayan, regresamos después de la pausa. Gracias, muchísimas gracias por esperarnos después de la pausa. Yo soy Neri Esteves y agradecida de que me permitan entrar a sus hogares y ser parte de la familia. Para el arte de curar es un honor, es un privilegio. Este es el momento en que les pedimos que por favor vayan a @elartedecurar_rd o a YouTube El Arte de Curar o a Facebook y nos dejen sus comentarios, por favor. Díganos sus recomendaciones, sus críticas. Díganos si Héctor Armando, el doctor Balcácer habla mucho y no deja hablar a los invitados. Si yo hago las introducciones muy largas, como dice él. Si ustedes quisieran que trajéramos a X o a tal médico y algún tema en particular, díganlo, que ustedes son la parte más importante y la razón de ser de este programa. El Arte de Curar, no se olviden que aboga siempre porque la medicina no solo es cerebro, sino que también es corazón. Estamos conversando con la doctora Layden Suárez Fuster, la cual es cardióloga electrofisióloga del Medicarnet. Dejamos en el aire, antes de ir a la pausa, la siguiente pregunta. Layden, hemos estado viendo una campaña intensa de los antivacunas donde ellos dicen que los infartos han aumentado por las vacunas. Héctor Armando, el doctor Balcácer Esteves, es siempre el blanco de ataque. O sea, como diría él, ahora te toca a ti. Por favor. Bien, mire, la verdad que a veces uno se sorprende porque quizás tener a la disposición tantos medios de comunicación para desinformar no es beneficioso y lamentablemente las informaciones de personas que no tienen la preparación, el conocimiento, la experiencia, como están sin hacer nada, son los primeros en subir cosas a la red. Y vamos a hablar algo importante. En primer lugar, la pandemia nos trajo muchas enseñanzas y dentro de esas enseñanzas lo que hemos aprendido es que el virus del COVID es una enfermedad sistémica. ¿Qué significa una enfermedad sistémica? El virus entra por la nariz,
pero afecta desde el cerebro hasta la piel. Y este impacto todavía nosotros no lo terminamos de conocer. Tenemos 100 años estudiando los efectos de la varicela. Sin embargo, con el COVID apenas no hemos llegado ni a 5 años para saber cuáles son todas estas cosas que trae consigo. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad, tuvimos el privilegio de ser vacunados, porque si no estuviéramos trancados todavía. Y quizás las muertes, estuviéramos en una desolación total y absoluta de tantas muertes que provocó este virus y todo lo vivimos. Parece que a las personas se les ha olvidado lo que fue el 2020. La vacuna no provoca infartos. La vacuna no provoca enfermedades cardiovasculares. La vacuna no provoca muertes cardiovasculares. Ahora bien, cuando nosotros analizamos algunos efectos que pudiera tener la vacuna, esto viene por efectos propios de algunos individuos que han reportado ciertas situaciones que se han presentado que han coincidido con la vacunación. Y estas condiciones médicas son reversibles, es decir, usted puede tener un proceso inflamatorio momentáneo y esto revertir. Hay condiciones inmunológicas, y esto lo ha hablado el doctor Balcácer y lo habla mejor que yo. Cuando uno pone una vacuna, uno provoca una reacción inmunológica en el organismo. Le estamos diciendo al cuerpo, despierta ese ejército que tú tienes para combatir infecciones y créame anticuerpos. Y eso es lo que hacen no solo la vacuna del COVID, todas las vacunas, la de la influenza, la de la fiebre amarilla, la de la varicela. Y si yo me pongo a hablar de las vacunas, ¿cuánta gente no se hubiera muerto desde que nosotros empezamos a vacunar? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Entonces, hay una situación y es que en la pandemia el proceso de cuarentena provocó una aceleración en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Comíamos mal, bebíamos muchísimo alcohol. Aquí la venta del alcohol se cuadriplicó durante la pandemia. No hacíamos ejercicio. Fíjense que la mayoría de personas después de la pandemia tenían más de 10 libras de más. La mayoría. Yo tengo pacientes que iban al consultorio, doctora, yo no sé de dónde yo saqué comer tanto. Y además de eso, el estrés que se vivió. Esto produjo una aceleración en personas que ya tenían factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y entonces ahora quieren achacarlo a la vacuna. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos publicó un estudio en donde dice, para ponerlo en perspectiva, ya que estamos hablando de riesgo y el temor que tiene mucha gente y un temor sembrado por personas desinformadas y sin ningún aval científico ni académico, y responsablemente yo también lo digo, de 100,000 personas que se infectan con COVID no vacunadas, 226 van a hacer afectación del corazón por COVID, 226 en 100,000. De 100,000 personas vacunadas contra el COVID, 2 van a hacer afectación cardíaca. De 100,000 personas, 7 pueden ser alcanzadas por un rayo en una tormenta eléctrica. Y Héctor Armando publicó esta mañana, y yo se lo agradezco, que es más fácil que a usted le caiga un rayo a que usted se muera o haga una afectación cardíaca tan importante que muera por una vacuna de COVID. Dejo este dato, está en las redes, en la página del NIH, Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. No lo digo yo, tiene soporte y aval científico de personas que se pasan los días y días y días estudiando esto. Cada quien tiene el derecho de pensar, de creer y de asumir lo que le parezca con respecto a su salud y a lo de lo suyo. Lo que no tiene derecho es de desinformar de una manera barata y eso no creo que sea lo más adecuado. Y con gusto abro un debate con cualquiera de los que nos escriben tan arduamente todos los días. Podemos hacer un debate en un escenario diplomático y con gusto podemos responderle
cualquier cuestionante y cualquier duda. Yo creo que sobre esa situación, más claro de ahí, ni el agua. Oiga bien, es más fácil que te mate un rayo que una vacuna de una afección cardíaca. Yo creo que si las personas necesitan más datos, ya tú lo dijiste, que lo busquen y ahí van a encontrar todo el aval. Me encantaría entonces que de igual manera los antivacunas pues pongan también sus Bibliografías. Sí, sus bibliografías y dónde conseguir Exacto. esos datos que ellos tan alegremente andan diciendo por ahí. Porque uno de los grandes peligros que hay es, si usted no se quiere vacunar y no quiere vacunar a su familia, no lo haga, pero no induzca a que ahora enfermedades que ya estaban erradicadas de la faz de la tierra están volviendo otra vez. Exacto, así es. Todo esto porque algunos padres, por temor, están creyéndole a todos estos voceros de los conspiranoicos de que no vayan a vacunarse. Así mismo es. Vuelvo y repito, usted tiene derecho a tomar conducta con respecto a su salud y a la de su familia. Lo que no tiene derecho es a inducir, a desinformar, a crear caos, a crear miedos, simplemente por sus creencias. Y, como dijo usted, doctora, bibliografías, la evidencia, lo que se comprueba no se discute. Exactamente. Vamos a ir a la pausa y les pedimos, por favor, lo que le dijimos al principio, @elartedecurar_rd. Ese es el lugar donde ustedes pueden dejarnos todos sus comentarios. Les pedimos que nos sigan, que si les gusta el contenido, pues lo reproduzcan, que se lo envíen a sus contactos, porque el arte de curar, la razón de ser es la medicina preventiva y que les llegue a ustedes de una manera fiel y veraz. No se vayan, regresamos con la doctora Laiden Suárez Fuster, cardióloga, para seguir conversando sobre los infartos. En el próximo segmento ya estaremos recogiendo informaciones, sus recomendaciones y todas las medidas a tomar para no ser una estadística más. No se vayan, regresamos después de la pausa. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí esperándonos pacientemente. Neri Esteves, psicóloga clínica, aquí en El Arte de Curar para servirles. Ya nos queda un solo segmento y te vamos a comprometer para que vuelvas luego un día a hablarnos sobre los efectos post-COVID en todo lo que tiene que ver con los temas cardiovasculares, porque de esto vamos a tener que seguir hablando durante mucho tiempo, mi querida Laiden. Sí. Vamos a comenzar el segmento preguntando un tema que no se nos puede quedar y es el asunto de la automedicación. Ay, ay, ay. Que no quiero que se me quede porque fueron tantas cuando dijimos y anunciamos que tú venías, la gente que nos mandó que no dejemos de decirte, porque algunas personas, mi vecino, mi tío, mi hermano, tiene palpitaciones, le dan arritmia y les recetaron esto y anoche me pasó a mí lo mismo y yo me tomé. Por favor, la alerta de la automedicación y los peligros que esto genera. Esto es una situación preocupante porque cada individuo es único y lo que le puede funcionar a uno no necesariamente funciona al otro. Además, usted no sabe, independientemente si el medicamento que se le está dando a ese señor por esa condición que usted cree que tiene algún efecto sobre usted que quizás tiene otra condición agregada y entonces en vez de hacerse bien, lo que se está haciendo es mal. La prescripción es algo muy delicado y tiene que ser algo muy responsable, tiene que ser una persona estudiada que le dé seguimiento, porque no es solamente prescribir un medicamento, es yo te mando con esto para tu casa, pero yo te voy a volver a ver en unos días. ¿Tuvo algún efecto secundario esta sustancia en usted? ¿Hay alguna reacción que yo deba de ver? ¿Mejoró, empeoró la condición? ¿Cómo yo le doy seguimiento? Esto es algo muy importante. No se automedique, su vecino no es médico y si es médico debe de hacerle una evaluación en su consultorio de manera responsable. No negocie las medicaciones porque entonces ahí vamos con lo otro. Tengo pacientes que lamentablemente
y es una realidad, los medicamentos en nuestro país son caros, carísimos. Y a veces una receta son 5,000 pesos y comienza la negociación. Bueno, este medicamento me lo pusieron 2 veces al día, pero yo me lo voy a tomar una vez para que me rinda. O este medicamento me lo pusieron una pastilla entera, yo la voy a partir a la mitad. Entonces, ahí viene una situación en que está gastando el dinero y no está haciendo el tratamiento. O sea, ni está ahorrando, ni se está tratando. Porque cuando los tratamientos no se llevan como son, el paciente no mejora. Entonces, el médico es malo. Y cuando uno viene a revisar qué es lo que está pasando, cómo usted se está tomando el tratamiento, entonces ahí vemos que no se está cumpliendo como se debe. Y otra cosa es cuando se compra lo que no se prescribió. Si yo prescribo un medicamento X de un laboratorio X, porque confío en la calidad, porque Neri, hay que decirlo, lamentablemente aquí no hay regulaciones y hay medicamentos que venden que son tiza, o sea, uno lo toma en la mano y se desbaratan, son tiza. Y entonces el paciente, buscando la economía, o la farmacia de manera irresponsable se desvincula de la receta, y entonces el paciente no mejora y tú dices, pero llevo las cosas como son. Siempre le digo a mis pacientes, tráiganme los medicamentos en una fundita para yo verlos. Y cuando reviso digo, pero esto no fue lo que yo le indiqué. Y cuando entonces comienzan a hacer el tratamiento tal cual, yo me mejoré de una vez. Claro, entonces son muchas cosas. Como dirían en mi campo de Moca, más vale la sal que el chivo, como Exacto. dicen. En vez de usted estar ahorrando, lo que está es gastando y no teniendo el beneficio de lo que gastó, entonces tiene que volver a gastar de nuevo. Y es un círculo vicioso, o sea que no es solo no automedicarse, sino ser fiel a la receta de su médico. Antes de ir ya a las recomendaciones, porque el tiempo en buena compañía pasa muy rápido, ¿por qué está aumentando tanto la incidencia de infartos y enfermedades del corazón en personas jóvenes? ¿Cuáles pueden ser, según tu experiencia, las razones? En primer lugar, el estilo de vida. Esta nueva generación que viene surgiendo tiene un estilo de vida muy poco saludable. Fíjense que la nueva epidemia es la obesidad infantil, la obesidad juvenil. Yo recuerdo que antes uno estaba en el colegio y el gordito del curso era el raro, ahora el raro es el que está flaco. Los muchachos, nosotros los padres, porque debo de incluirme, yo tengo un niño, un joven de 15 años, y si yo no fuera tan enfática en la alimentación en mi casa, él viviera a base de papita y pizza. Entonces, porque en el julepe diario, y voy a usar esa palabra bastante peculiar, en la rapidez que nos inunda, a veces no tenemos tiempo ni de cocinar, ni de que se cocine bien, y es pedir un delivery, llévame una pizza, cómete un hamburger, vamos a pasar por el drive-thru de tal sitio. Entonces, viene un sistema de estilo de vida poco saludable y son niños que a los 8 o 9 años tienen una obesidad tan importante que a los 20 ya están dislipidémicos, ya están diabéticos, ya están hipertensos, y entonces eso hace que las enfermedades cardiovasculares se manifiesten mucho más temprano. Antes, decir, yo sufro de presión alta, yo soy diabético, era una enfermedad de viejo. Uno era abuelo cuando empezaba a tener presión alta. Así es. Ahora yo tengo pacientes de 35 años hipertensos sin ninguna otra condición. Hipertensión esencial o hipertensión primaria. Diabéticos con obesidad, con hipercolesterolemia, con colesterol altísimo y tomándose 3 pastillas con 35 años. Entonces, hay que hacer un cambio, hay que hacer un giro, hay que hacer una educación importante en el hogar y cambiar el estilo de vida. Eso es lo más importante. Tus recomendaciones en términos generales, dependiendo de cada grupo, por favor, para terminar y comprometiéndote, como dijimos, a que vuelvas al programa. En primer lugar, prevención. Vaya donde su cardiólogo, revise con su cardiólogo cuáles son sus factores de riesgo y comience a trabajar en base a eso. Ejercicios regulares, 5 a 6 veces a la semana, por lo menos media hora, el que usted desee, pero ejercicios regulares. Vigilar la dieta, comer más pescados, no fritos, no pescado frito de Boca Chica, integrar los pescados a la dieta regular, aumentar el consumo de vegetales y bajar el consumo de carbohidratos. Eliminar de manera
inmediata el uso de cigarrillos electrónicos, hookah, IQ, tabacos, eliminarlos, bajar o disminuir o eliminar completamente el consumo de alcohol y bajar o manejar la forma en que lidiamos con el estrés diario. Pero más que nada su visita regular a su cardiólogo para discutir sus factores de riesgo cardiovascular. Sí, en un minuto, si uno no tiene ningún tipo de síntoma que sea palpable, visible, ¿a qué edad debe de ir el hombre y la mujer por primera vez al cardiólogo? Desde la niñez debe de tener una evaluación y un seguimiento cardiovascular. Desde la niñez. 5, 6, 7 años, usted comienza a llevar a su hijo al cardiólogo y más si va a incorporarse a deportes de competición, soccer, pelota. Su hijo debe ser evaluado lo más temprano posible porque eso permite un seguimiento con el tiempo y a posteriori identificar causas que pueden ser prevenibles o curables. Solo nos resta Laiden Suárez Fuster, cardióloga, electrofisióloga de MedicalNet y de la cual ustedes han estado viendo su teléfono y sus redes sociales durante todo el programa. Te agradecemos infinitamente tu participación, tu responsabilidad al asumir el asunto de la campaña de desinformación en cuanto a las vacunas y los problemas cardiovasculares. Te agradecemos infinitamente tu tiempo y a ustedes, la gran familia del Arte de Curar, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares, dispensarnos su atención y compartir con sus contactos y familiares el contenido de este programa diseñado especialmente para ti.